Hoy desentrañaremos casos icónicos que llegaron a la pantalla grande, como los de Erin Brockovich, en el caso de Hinckley, y Dark Waters, que en español se llama El precio de la verdad o Aguas oscuras, según donde lo vaya uno a ver. Este es el caso de Teflón de DuPont, para entender cómo una mala gestión ambiental destruye vidas y ecosistemas. Quédate hasta el final porque vamos a puntualizar los aspectos a considerar para detectar riesgos ambientales en tu empresa y evitar que terminen pues, en los titulares o en Netflix, ahí como Esperemos de película, ¿no? Así es, somos Carmen y Silvia y hablaremos de lo que sucedió, quiénes fueron los responsables, las consecuencias y sobre todo qué podemos aprender para no repetir la historia. Claro, y por supuesto, pues antes de empezar, no olviden suscribirse, activar la campanita y sobre todo contarnos en sus comentarios si tienen algo ahí por ahí algún tipo de desastre ambiental que los haya marcado, que digan, oye, ¿cómo me impactó? ¿Qué es lo que les sorprendió? Así como pues si sus empresas ya tienen identificados sus aspectos ambientales críticos o pues si a lo mejor sí los tienen, pero están por ahí archivados en la mesa del responsable del sistema de gestión, ¿verdad? Pues bienvenidos al Sostenible Podcast, el único podcast que conecta la realidad con la sostenibilidad y los sistemas de gestión de una forma sencilla y entretenida. Sistemas de gestión como rueda de hámster. Sostenibilidad de cuento de hadas. No más. Y Sostenible Podcast. Sistemas de gestión que sí avanzan. Sostenibilidad que da resultados. Soy Silvia Ham. Soy Carmen Ferman, apasionadas de la sostenibilidad y la gestión. Prófugas de la burocracia y el greenwashing corporativo. Bienvenidos. Y Sostenible Podcast. Gestión sin filtros. Bueno, pues en esta ocasión nos toca hablar acerca del caso famoso, porque este sí fue a dar a la pantalla grande. Sí. Y estamos hablando del caso de la empresa Pacific Gas and Electric. Una empresa de gas y electricidad. Así es. Ubicada en Hinckley, en California, en Estados Unidos. ¿Cuándo sucedió? Pues, de acuerdo a lo investigado, esta contaminación empezó en 1952 y aproximadamente fue hasta 1966, con un caso legal que empezó en 1993. Entonces, ahí hubo algunos años de diferencia que ya iremos desenvolviendo poco a poquito. Perfecto, pero exactamente ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues resulta que esta empresa, Pacific Gas and Electric, usó una sustancia que se llama cromo hexavalente para enfriar las torres de una de sus plantas que creaban energía. El cromo hexavalente es un compuesto químico extremadamente tóxico, cancerígeno y peligroso, incluso en pequeñas cantidades cuando contamina el agua. Más ya te imaginarás, ¿no? Más tóxico que el ex. No, que es fuerte. Sí, terrible, terrible. Y entonces, de lo que se tiene documentado es que empezó en el 1952, y en 1966 es como que la época que marcó más, ¿no? Lo que más... Que sí, constantemente, ¿no? Eso fue, ¿no? Destruyendo el medio ambiente sin En este piedad. tiempo fueron millones de litros de agua contaminada con cromo directamente al agua subterránea de Hinckley. O sea, no es nada más que pues haya estado ahí ya, no pasa ya, no, sino que fue pues todo el subterráneo que tenía este pueblo. No, imagínate, o sea, porque al final todo ese tipo de cosas, desde que puede ser, bueno, en este caso como subterráneo, pues a lo mejor no es que yo vaya y beba y demás. Entonces, sí, bueno, pero es distribuida. Sí, la distribuyen, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, lo triste del caso es que la empresa lo supo y lo ocultó. Fue hasta el 7 de diciembre de 1987 que se lo comunica a la Junta Local del Agua. 21 años después. O sea, imagínate. Bueno, y aparte de eso, yo recuerdo, vayan y vean la película, así como de, para que contextualicen mejor, pero yo recuerdo que ahí ponían, obviamente, a veces toman sus libertades, sí, pero recuerdo que ponían que sí, cuando informan a la Junta, ellos deben de también informar a las partes interesadas, claro, que eran los pobladores. Y sí les informan, pero les informan de una manera engañosa, casi les dicen que, no solo que no era malo, ¿no? Casi les dicen que es como vitamina, ¿no? No es un compuesto que el cuerpecito necesita. Pues sí, pero no, a lo mejor no en esa presentación. Y entonces, sí, pues con eso ellos intentan sacarse o lavarse las manos, de decir nosotros sí, cumplimos, nosotros, ¿no? Exacto, pero no lo hicieron de manera correcta. Claro. Entonces, bueno, pues esto era
también que residuos de este cromo fueron vertidos en pozos, Okay. ¿no? Entonces, pues, fue que se fue contaminando más el agua. Pues entonces entendía que es como que el agua la contenían y esto en se fue filtrando. O sea, ahí hubo una mala construcción, a lo mejor tenían un Claro. control operacional que para contener ese tipo de líquido o sustancia había un lugar donde lo depositaban, pero ahí hubo un tema de que el control no estuvo Pues, bien diseñado, bien sí, algo tal vez pasó se porque se filtró filtró. y se contaminó todo, ¿no? Nadie supo cómo, pero se filtró. Exactamente. Sin embargo, bueno, pues hubo un personaje que es muy importante en la historia de la película y bueno, de esta desgracia ambiental, Erin Brockovich, un asistente legal que no tenía experiencia como tal formal en derecho, o sea, no nos dice que haya sido una abogada, pero tenía nociones, ¿no? Investigó el caso al notar, digamos que un patrón de enfermedades graves en la zona, en la comunidad de Hinckley. Okay. Entonces, digamos que es el preámbulo, como que los puntos más importantes, ¿no? Dentro del caso. Ok, o sea, es como para poder contextualizar. Ajá. Pero imagínate cuánto tiempo, cuántos de esos millones que fueron millones de litros, porque igual, pues, ni modo que se desaparezcan, ¿verdad? O sea, como empresa yo que diga, ay, No. ya, y como que, ¿dónde quedaron esos milloncitos? Pues Claro. no lo sé, de litros, no lo sé, pues sigue echando, ¿no? Mientras siga resistiendo, sí, o sea, nadie tú se va a dar déjalo, cuenta, sí, ¿no? no pasa nada. No pasa nada. Entonces, ¿qué consecuencias tuvo este derrame o esta contaminación de agua? Pues que hubo cientos de personas enfermas, dentro de lo que se sabe fueron más de 600 que se vieron afectadas, que tuvieron cáncer y algunas otras enfermedades graves en la piel, en los dientes, bueno, es lo que más o menos se ve ahí en la Sí, sí, lo que pasa es que como ellos toman el agua potable, no es como aquí que compra uno el garrafón y que ahora ven ahí que Miepura o lo que sea, ¿no? O sea, ahí ellos toman, en Estados Unidos toman el agua de la llave. A mí no me gusta el sabor, la verdad, pero pues es lo que allá se claro, estila, ¿no? Allá no pasa el agua pero cristal. les falla, la verdad no entiendo que pueden vivir sin su agüita cristal, pero entonces toman el agua de la llave Claro. y de ahí beben, y entonces pues al momento de que pues hace todo este protocolo de ¿cómo se potabilizar las aguas? Pues no alcanzan a eliminar este tipo de temas o pues igual se va contaminando con esto, ¿no? Entonces por eso es que todos, y tal vez por eso también no había tantos animalitos, porque al ser subterráneo y nada más con el agua que eran de ellos bebían. Sí, pues ahora sí que no mencionan dentro de este reporte afectación a los animalitos, entonces pues no se sabe realmente si fue o no, porque no se hace mención, pero pues a las personas, sí, bastantes. A las personas sí, feo. Entonces, bueno, pues se demandó y en 1996, con una indemnización de $333 millones, bastante, es la más alta que ha habido en la historia en un caso de agua potable contaminado, hasta esa fecha, ¿no? O sea, en esa fecha era como que la multa más grande que le habían puesto a una empresa como indemnización. ¿Qué pasó también aquí con todo esto? Colapsó la confianza de la compañía y de las autoridades, o sea, ante la sociedad, ¿no? Pues sí, porque imagínate, o sea, ellos sabían que tenían un problema que era grave para la salud de las personas. Y aparte creo que todavía tenían gente, como era como el lugar donde estaban, había hasta gente que trabajaba con ellos. Entonces, completamente no les importó, lo sabían, no dijeron, entonces, o sea, y todavía como que iban y decían, no, esto como que no es tan malo, entonces imagínate, ya no puedes confiar, ¿no? Ya no confías. Y la autoridad sabía que tenían un tema y pues tampoco se aseguró de que les informaran adecuadamente. Se hacen de la vista gorda y bueno, pues sí, porque, lo dejaron pasar. De hecho, vuelvo a la película, ¿no? En la película se ve donde Erin va a tratar de que le den información precisamente aquí en la Junta donde tienen todos los archivos y al principio no se la quieren dar, tiene ahí que medio hablarle sí, pues, bien al chico. Hacer maniobras para poder obtener la información. Sí, porque no se la querían dar, estaba así como perdida la información para que no pudieran ver que ellos ya sabían en todos los niveles. Entonces, derivado de la importancia, de lo mediático que fue este tema y todo, pues se originó la película de Erin Brockovich, ¿no? Se fue en el 2000, protagonizada por una super actriz que es Julia Roberts. No, pues está buena, yo sí la recomiendo. Totalmente, si tienen oportunidad, véanla. Porque además no solo ahí tomen nota de cómo se hace una investigación de accidentes, les digo, de incidentes, como quieran ver. Pero sí, muy buena, ¿eh? Muy buena. Entonces, bueno, en la investigación, pues se van dando datos, ¿no? Y dentro de estos datos dice, bueno, pero ¿cuál fue la causa raíz? ¿Qué fue lo que originó que este problema se presentara, esta desgracia y llegar a este punto? Cosas que pudieron haber evitado que pasaran, ¿no? Así es. Pues, para empezar, una falta de identificación y control de aspectos e impactos ambientales peligrosos.
¿no? Sí, lo que te decía, a lo mejor identificaron que tenían ahí un temilla, digo, como que hay algo, pero los controles no fueron efectivos porque se entiende que pues, Claro. se les siguió ahí saliendo todo. Y estamos hablando, volvemos al tema, 1953, ¿eh? Sí, O sea, sí, no es ahorita, no es algo contemporáneo, sí, no, sino- pues, de hecho muchas veces en base a este tipo de situaciones, que ya veíamos también cuando vimos el tema del Exxon Valdez en otro podcast, vayan a verlo, Así es. como de ahí se derivan también muchas veces nuevas regulaciones, Sí, nuevas leyes, normas, o sea, códigos. aprendemos, desgraciadamente aprendemos a la mala, porque es como algo pasa y entonces el Estado dice, pues no No puedo puede dejar, volver a suceder. sí, no puedo puede. dejar que aquí estos muchachos por su propia voluntad Claro. le Y den sobre todo prioridad que al bienestar. ya pasó en un lado, hay que evitar que vaya a pasar en otro. Exacto. Entonces, bueno, pues por eso se identifican todas estas normas o legislaciones. Entonces, después de esto también se dan cuenta que hubo un ocultamiento intencional hacia la comunidad. O sea, sabían de los efectos que podía haber, sabían que se estaban contaminando, sabían de lo tóxico de la sustancia que se echaba o se vertía en los pozos, y al final no decían nada. No, pues es que Entonces, era un tema ahí. no hay responsabilidad social. Y pues por lo mismo, pues tampoco hay ética corporativa. No hay una cultura de prevención, no hay cumplimiento legal. Entonces, tenemos aquí que la empresa prioriza el ahorro a aplicar medidas que a la salud de los Sí, habitantes claro. de la comunidad, ¿no? Sí, como nunca pasa eso, decir, mejor gano a que, o sea, si me va a costar más, pues mejor que se arriesgue la gente o mejor que el medio ambiente la pague, la comunidad. Nada debe costar más porque siempre hay que ir por lo más económico, aunque, Así es. o sea, cero sostenibilidad. No existe, Porque, ni les pasa por la cabeza. Exacto, ahí no. Pero bueno, volvemos al tema, ¿eh? Esto es, ahorita es como se fueron la causa raíz, y bueno, a lo mejor derivado de esto, pues se empezaron a sacar Sí, más, claro. más normas. Pero si lo contextualizamos al tema o enfoque ahorita de todo lo que tenemos, pues estos serían es los como puntos. Ir tomando nota de lo que no debo dejar pasar. Claro, claro. Sí, como. Entonces tenemos aquí que hubo un impacto ambiental y social a largo plazo, que fue uno de ellos, la crisis a la salud pública. O sea, una crisis de salud pública terrible, porque no solamente fueron las personas de esa época, sino que ha sido varias generaciones las que siguen todavía padeciendo las consecuencias. Es que continúa contaminado, ¿no? El lugar, sí, lo que puedas tener. Y sí, ahí, pues, imagínate, o sea, aparte del tema de la salud, entiendo que era como un deterioro que era muy a largo plazo y que requería muchos cuidados también, sí, inversión, gasto para las personas que tenían enfermedad. Terrible. Contaminación crónica del suelo y los acuíferos. Ahí está. Ahí está. O sea, el cromo sigue contaminando el agua subterránea, porque es una sustancia que no es solamente que ya viene el agua y pum, se la llevó y el sol la evaporó y se acabó ya, sino que queda en el... Pues sí, en el contexto de subterráneo, ¿verdad? Porque... Y entonces el agua vuelve a pasar, pero esto sigue desprendiendo químico ahí contaminante. Sí. Entonces, bueno, pues a pesar de que se ha invertido en remediar el tema por décadas ya, porque desde que se ha detectado se le sigue invirtiendo para poder subsanar esta parte, pues aunque sigue contaminando, se estima que va a durar otro tiempo más para poder quedar limpio, libre. No, es triste porque, como dices, no es algo que sea tan sencillo de recuperar. Porque, por ejemplo, en el tema del Exxon Valdez o el tema del petróleo. Los hidrocarburos, ¿no? Exacto. Sí, es impresionante. También hay mucho impacto, tiene que ver con el mar y todo, pero es algo aparte que notas porque ahí pues se está derramando el crudo y ni modo que te hagas cerca. Ay, no, yo creo que no sé, ahí se ve la mancha, ¿no? del crudo. Y luego, pues, precisamente como lo visualizas y demás, yo creo que tienes la posibilidad de hacerlo. Entre más tiempo pasa y menos técnica tengas adecuada, pues obviamente se va a dispersar más y más va a costar, pero aquí no ves nada, no identificas qué está pasando tú visualmente, dónde está, y luego para recuperarlo. Por lo menos en esta parte no se menciona si dejaba color, olor o algún rastro que identificara que el agua estaba contaminada. Pero yo creo que no, porque si la gente se lo tomaba, que se queda como potable, o sea, te lo podías tomar. Te digo, no lo mencionan, no lo de tomar, ¿no? Sí. Entonces, pero si ustedes conocen algo acerca de este químico, pues ahí nos sus características organolépticas. Eso es, pues ahí nos lo ponen en sus comentarios. Entonces, bueno, ¿qué otra consecuencia hubo aquí? Además de la desconfianza pública, porque pues ya no confías en la empresa y tampoco en las autoridades. Pues ya te dañaron, oye, pues no, entonces tú, bueno, no sé, hay personas que luego sí están en una relación y ya les fue así y regresan, pero con las empresas no, normalmente. Claro, es un daño de marca enorme. Entonces aquí todo esto también ocasionó
lo que comentábamos, que hubiera una legislación ambiental más agresiva, más puntual, de más ¿Más monitoreo, completa? de más control, ¿no? Ah, sí. Sucede normalmente, aunque lo podemos tener, pero a veces nos lo pasamos Es que pasa eso, o sea, y tú no le damos la sabes, importancia. haces los temas que corresponden como organización, pero como no existe nada que me obligue, oye, amiga, si a veces que tienen cosas que los obligan, que saben que si les puede caer una autoridad, pueden tener un tema y se esperan hasta que de verdad ya los estén multando o algo así suceda para Porque igual y cumplir. no se van a dar cuenta que no lo Sí, estoy no, cumpliendo. sí, total, nadie nunca me hace inspecciones. Claro, Total, hasta que ya caen y le cierran el lugar, millones, porque claro. cuestan millones. Y entonces, ahora imagínate en estos tiempos que fue lo de Sí, este no, caso. totalmente, ¿no? Que no estaba controlado. Uh-huh. Entonces, bueno, pues de todo esto, vamos a hacer así como que si hubiera sido en estos tiempos la evaluación, ¿no? ¿Qué debió haber ¿Qué tenido? debió haber tenido? ¿Qué pudo haber o qué falló, ¿no? Sí, claro. En este caso, en cuanto a sistemas ISO o ESG de responsabilidad social, pues sostenibilidad, pues tenemos aquí varias cositas. Bueno, sí. Primera, y yo creo que de las principales, o sea, que salta a la vista, ¿no? Salta a la vista, pues no había un sistema de gestión ambiental, ¿no? El cual nos pudiera ayudar a identificar y controlar pues, los impactos ambientales. Entonces, sí. es en primera y en segunda la identificación de sus requisitos legales, ¿no? Para vigilar su cumplimiento. Sí, y ahí lo que decías es el monitoreo, porque a lo mejor ellos tienen que identificar el requisito legal, porque en algún momento fueron declararon, en algún momento le dijeron a la gente, ahí hay algo, pero ustedes no se preocupen. Pero no se monitoreó a lo mejor, Claro. Igual que lo que te decía, lo de los controles donde iban poniendo los residuos, o bueno, sí, entiendo que son residuos, pero nadie se fijó si eso estaba siendo efectivo, nada más como que hicieron, claro, en este caso yo creo que lo hacían con toda la intención de que no fue, no, o sea, el conocimiento de que no estaba siendo efectivo. Sí, pero sí, con el o a lo sistema de mejor gestión. También puede ser que no hubieran pensado en las consecuencias tan catastróficas que tenía para la salud, ¿no? Pudiera ser que, a lo como pues sí, es un poquito, bueno, pero es más la cantidad de agua que la sustancia que se está derramando. Yo creo que más que eso, porque se entiende que sí sabían qué provocaba la sustancia. O sea, en la película yo creo que sí se decía eso, y en lo que medio vimos ahorita que para preparar esto, sí sabían realmente el efecto que podía tener. Yo lo único que sí que podía decir es, bueno, pensar que a lo mejor en esa contención que tenían no había manera de que llegara la gente. Fue el único enfoque que yo podía decir. Sí, que yo dijera, que no. Si lo pongo aquí, nadie se va a ver afectado, ¿no? Pero creo que tampoco fue el caso. Pero bueno, supongamos, ¿no? Que había una no buena intención, pero al menos no mala. Claro, dentro de esto lo otro que se detecta es pues una falta de responsabilidad social, ¿no? ¿Por qué? Pues la salud es un derecho humano, o sea, es una prioridad. Claro. Entonces, sí. No, responsabilidad social. Nada, cero, amigo. O sea, pues nada. empezaron a traer a toda la comunidad con enfermedades. O sea, imagínate que tu familiar esté enfermo o uno esté enfermo porque a la empresa de allá adelantito se le ocurrió vertir y no informar. Y no informar, sobre todo no informar qué es lo que se estaba virtiendo, cuáles eran las consecuencias, ¿no? Luego tenemos esta parte que va de la mano, que es la ética empresarial y la transparencia, o sea, ahí va de la mano, todo esto de responsabilidad social, una cosita con otra, le podemos poner diferentes nombres, pero básicamente pues, es lo mismo. Sí, porque la ética empresarial, la transparencia es parte de la responsabilidad social, y sí, entonces, o sea, pero mira, en este caso que digamos, dices, ay, es que hace mucho tiempo que fue esto, vamos a venderlo así, pero hay empresas en la actualidad que han informado o mal informado con temas ahora sí, de importancia. Claro. El caso de los amigos de Volkswagen que tuvieron que modificar un poquitillo sus resultados y meterle ahí como que un tema de software o dispositivo, no me acuerdo, para las emisiones, y eso hace poquito que se descubrió. Entonces, siguen pasando estas cosas, y eso es porque entonces falta de ética empresarial y transparencia, falta de cultura, falta de responsabilidad social real. Totalmente. Esto, a veces las empresas invierten, capacitan y todo, pero mucho depende del humano, ahora sí que de la ética de la persona, de la conciencia de la persona, porque puedes tener 1000 capacitaciones, pero es que no voy a llegar a la meta de la venta, ¿no? Y entonces pues ya ahí... Sí. Es que lo que pasa es que si yo le invierto más en gestionar mis residuos adecuadamente, no, hombre, pues me va a disminuir un 5% mi utilidad, porque se me va a ir un 5% o un 10% por el tipo de residuo, que en este caso era así. No voy a invertir en las básculas, no voy a invertir en
Sí, pues en todos los ¿Cuántas procesos, por ejemplo, cosas? que debieron hacer tal vez tener un método adecuado de contención de Sí, los productos y que dijeron, claro. no, pues me va a afectar mi utilidad, ¿cómo crees? Sí, Mejor sí, así, ¿no? sí, Entonces, no, no, no. falta, perdón, de ética empresarial, transparencia y Qué responsabilidad fuerte. social. Qué fuerte. Entonces, bueno, pues como una mini conclusión de este caso, lo que nos da a entender es que aquí demuestra cómo el ocultamiento o la falta de transparencia y la negligencia ambiental destruyen la salud, pues la vida de toda una comunidad, imagínate, y por generaciones, porque no es solamente de un año o dos, sino que ya cuántos años han pasado y pues seguramente habrá consecuencias todavía ahí, Sí, ¿no? no, imagínate en una comunidad donde la gente, porque ya se vuelve un patrón, o sea, en una Claro, comunidad, o sea, a lo mejor uno dice 600, bueno, a lo mejor en la Ciudad de México hay muchos millones, aquí hay 200, 300,000, pero en una pequeña comunidad 600 es muchísima gente, porque además, claro, cuando es uno, si es su familiar, ese claro, cuenta, ¿no? ese Entonces, cuenta como un millón, ¿no? ahorita vamos a darle un poquito el contexto de estadística, si quieren, ¿no? Va a sonar un poquito feo, pero 600 ya en una población pequeña es muchísima gente y hasta ya creo que en la parte de, no sé cómo llamarle, pero emocional o no sé, debe ser muy difícil porque a lo mejor a tu vecino, No, qué a tus horror. primos, en tu Y familia sobre todo varias que es algo personas. que no es solamente que ya, bueno, salió afectado y ya se curó, sino que salió No, afectado y ya no se cura, o sea, eso ya. claro, no, no, muy triste. Bueno, pues un costo ambiental también duradero, ¿no? Porque sigue, o sea, no es algo que, insisto, no Aparte, es algo que, bueno, ya se lo evaporó, ya se fue y ya está, no, sino que es algo que sigue. lo que tantos millones de años le ha costado trabajo construir la naturaleza, Así los seres es, humanos venimos y mira, así, nos porque lo la utilidad se acabamos, me va. la utilidad se me va. Pero bueno, no es el único caso, amiga. No, por eso hay que tener esta parte, ¿eh? Si solo cumples en papel y ocultas lo que pasa realmente en tu empresa, la verdad tarde o temprano va a salir. Y a Claro, veces, y a veces, a veces, ándale, hasta en la corte o en Netflix, uno no sabe, pero te puede ser ándale, famoso, para mal, ahí, ¿eh? o mínimo en las redes sociales. Ahorita en estas épocas, sí, en Sí, las ya, redes ya en las sociales, redes ¿no? sociales y tienes pérdida de mercado, tienes pérdida de valor, y sí, pero y pues desgraciadamente lo que te decía, no son el único caso, amiga, que también Tristemente no tristemente, son el único caso, ajá, ni el que vamos a y mencionar es el otro último único caso. no, no, y todos los que seguramente no sabemos, porque Claro, no han llegado a exactamente, destaparse como no tal, han porque a sido lo tan mejor, mediáticos. amigo, tú que nos ves, a lo mejor en tu empresa y a lo mejor tú sabes que están incumpliendo y sabes que están impactando. Y no te decimos que denuncies porque, pues, digo, hay muchas circunstancias, pero sabemos que no son los únicos casos, solo son los Claro, que se han hecho famosos y que pues ahí hay una película, ¿no? Por ahí que ande. claro. Entonces, en este caso, vamos a ver el caso de Dupont y el teflón. Uy, El cuéntanos, teflón, cuéntanos, sí, Carmen. ese que sale en tu sartén y que no pega. Bueno, pues Ya, tiene tiene su un, origen. sí, y tiene un lado oscuro. Tiene un lado Uy, oscuro, es feo. Y bueno, se dio en Parkersburg, en Virginia Occidental, en Estados Unidos también, otra vez. porque Vale, aunque ahora bueno. digan que los mexicanos somos de lo peor, pues bueno, los de Estados Unidos no, también hacen sus cositas, ¿verdad? ¿En qué año la contaminación? Mira, eso también fue en 1951, o sea, como que en esa época la gente dijo, vamos a tirar los residuos, no importa qué pase. Entonces, y la demanda colectiva, bueno, esa fue de 1951 y la demanda la inician en 2001. O sea, estamos hablando de 50 años. 50 años. 50 años. Impresionante. 50 añotes. Sí. Entonces, bueno, dice que DuPont es una de las mayores compañías químicas del mundo, fabricaba el teflón. El teflón, pues ya sabemos, es esa sustancia que hace que no se nos pegue nada en el sartén. O sea, claro, al principio, porque yo luego todos los rayos, ya se te quemó, ya todo vuelve a pegar, pero al principio pues le ponían esta capa antiadherente, o sea, lo descubren, de hecho ustedes estaba viendo la historia del teflón y realmente el teflón la intención no era encontrar el teflón, estaban haciendo otras pruebas para otra cosa, que eran una sustancia para, no recuerdo qué, y en algún momento identifican que se genera el teflón y que no pegaba. Y luego dijeron, ¿qué hacemos con esto? ¿Dónde lo ponemos? Las señoras, ahí en el sartén, sí, claro. Y resulta que pues para fabricar el teflón y con este tema, pues yo creo que tal vez por lo mismo de que no estaba pensado en alimentos, sino fue así Al como inicio, al claro. inicio no era para eso. Entonces pues dijeron, bueno, pues vamos a usar diferentes sustancias independientemente de si son tóxicas o no. Luego sale el teflón, es mi novela, no sé si fue así. Y pues dijeron, bueno, pues vamos a usarlo. Nadie, pues yo creo que pensó en ese momento el Claro. tema de si eran, de que pues ahí podría salir algún tema difícil. Y entonces utilizan esa sustancia llamada PFOA, que ahorita vamos a ver qué es, desde los años 50. DuPont estuvo vertiendo al río Ohio y en diferentes vertederos esta sustancia. Ay, qué terrible. Desde 1961 sabían que era tóxico.
para 1984, estamos hablando de 23 años después, el agua potable de Parkersburg estaba contaminada, pero así full. Ahora, entonces, ya después de que sabían, o sea, 21 años después de que sabían que era tóxico. Sí, aquí en este, a diferencia del otro, creo que no informaron a nadie, ellos lo super ocultaron, porque además de todo, imagínate el tema, porque eso está en tu sartén, ¿te lo estás comiendo también? Sí, no, terrible. Sí, que ahorita en este caso, de hecho, ya en los sartenes no viene ese compuesto, lo cambiaron. Ajá. Tienen otro compuesto. Que dicen por ahí los que son más enfocados en todos esos temas que sigue contaminando igual, no lo sé, pero por lo menos ya no está. Pero sí era un químico, una sustancia que utilizaban, ¿ok? Que se llamaba ácido perfluorooctanoico. Yo sí lo hacía. Y que es conocido como un químico eterno. Uy. Que de hecho a partir de este caso es que se empieza a utilizar ese químico eterno, imagínate. El nombre lo dice todo. ¿Ya vas para dónde va este asunto? No, se va. No, porque permanece en el ambiente y en los organismos durante décadas. Se ha vinculado a cáncer, problemas hepáticos y alteraciones hormonales. Ya no voy a usar mi sartén, ya lo pensé. Por si las dudas, voy a cambiar. Hoy voy a cambiar, ¿no? Entonces, en estos casos, lo que hacían es como que esta sustancia, pues de alguna manera, pues, primero que por los procesos que tenían y demás, pues había emisión atmosférica, o sea, al aire y al agua en Parkersburg. Entonces afectaron a miles, la otra vez pues aquí fueron miles de personas y animales. Aquí sí mencionan. Sí, porque al parecer había como que o temas acuíferos que eran como más externos, por eso comentaba yo lo de que a lo mejor como era subterráneo, no se notó tanto, no lo sé. Pero aquí sí, de hecho en la película sale Anne Hathaway y Mark Ruffalo, creo. Sí, Mark Ruffalo. Ajá. Y entonces van a ver todo este tema del pueblo y se ven ahí como las vaquitas y también pueden encontrar fotos reales que aparte son muy parecidas a las que usan en la película. Y las vaquitas empezaron a morir, a salir los tumores. Ay, o sea, no, feo. O sea, sí, a mí eso me da súper. Es como yo le digo, si yo tuviera que ver a los ojos a los animalitos antes de alimentarme con ellos, yo creo que ya a estas alturas sería vegana, amiga. Porque no, qué horror, no. Y pero eso pasó. Y aquí, que precisamente es el personaje que sale en la película, el abogado Rob Bilott, luchó con ellos por más de 15 años, que aparte él era un abogado corporativo, pero bueno, decidió tomar el caso. Con esto, bueno, según la película, él era como que... Cuéntanos el nombre de la peli. Es la de Dark Water se llama, o es en español, Aguas Oscuras, o no me acuerdo del nombre primero porque trae un tema ahí de le cambiaron el nombre, ya saben, yo lo buscaba como, ¿cómo se llama? Aguas Oscuras, pero luego hay otra película que se llama igual y no me salía. Ah, ok. Bueno, pero es Dark Waters, ¿no? Sí, Dark Waters y ya si en inglés es eso. Vale. Ok. Entonces, esa la pueden ver, Dark Waters, Aguas Oscuras, y ahí se ve que él es un abogado corporativo y al parecer la empresa, o sea, DuPont, era cliente de ellos. Entonces fue un temazo ahí. Y entonces, pues le dedicó muchos años a hacer la investigación y a hacer el litigio de estos casos. Pero bueno, vamos a continuar ahí con este tema ya, que mira, más de 15 años, de hecho, le dedicó a este caso para poder sacar pues toda la verdad a la luz, que la gente supiera. Y bueno, derivado de todo este tema que estuvieron ahí virtiendo y demás, un químico que era un químico eterno, o sea, es muy feo, es muy feo, todos estos temas se me hacen muy feos. Y las consecuencias inmediatas, ya no hablemos de las consecuencias a muy largo plazo, pero las inmediatas fueron, fíjate aquí dice, el PFOA contaminó el agua potable de al menos 70,000, sí, la otra vez decían 70,000 personas, la mitad de Ciudad del Carmen. Qué tremendo, de verdad es que, qué horror, no. En este caso, DuPont tuvo que pagar más de $670 millones en indemnizaciones por demandas colectivas. ¿El doble de la de...? Sí, el doble. De la otra. Pues sí, casi que sí, porque fueron 333. Claro, ¿sí? Y estos son 670. Por 4 millones. Así que, 4 milloncillos. El doble. El doble, sí. Y bueno, estas enfermedades graves, ¿sí? Ok, que están ahí como identificadas como consecuencia, son al menos 6, que incluye lo que es cáncer de riñón y testículos, la enfermedad de la tiroides, además de enfermedades poco comunes en personas y animales. Ya no me dicen ahí cuáles, ¿verdad? Pero sí es un tema bastante, pues delicado. Aparte, pues la desconfianza internacional en la industria química. Y yo creo que es un tema recurrente, que DuPont, que luego tenías a PG&E, o sea, empresas que, y en esa década que se fueron dando, qué tremendo. como que el engaño, ¿no?
Pues sí, como lo hemos visto, no hay responsabilidad social, Cero sostenibilidad, no, muy, muy nada. mal. Y bueno, todo esto obviamente con tanto impacto, pues es lo que dio pie a que se hiciera esta película. Imagínate, es una empresa como DuPont que viene desde, Claro, sí, ¿no? Y sobre todo que y DuPont también ha implementado de las mejores teorías, ¿no? De seguridad. sí, se supone que son súper cuidadosos. Igual porque ellos tenían, por ser químicos, tenían mucho el tema de incendios y muchos accidentes, pero le enfocaron mucho a seguridad, pero creo que a la responsabilidad social. Bueno, actualmente, pues, amor es Seguramente ya otro, no, es otro otro punto, tema, pero porque volvemos al pues punto, esto fue también, ¿no? uh-huh. Aquí dio pie a esto, o sea, no es como que dijéramos, oye, se me derramó, no me di cuenta, fíjate Sí, que, no. no, aquí hubo ambición de lucro, o sea, y sin límites, para mí así como si, o sea, lo mismo, priorizar la utilidad sobre el Sobre del bienestar. bienestar, La así falta de es. sostenibilidad, pero así con mayúsculas y grandotas, así Lamentable bastante. totalmente, ¿eh? Sí, no les importó nada, ni la seguridad, la salud, ni el medio Nada. ambiente, todo se lo volaron. Obviamente, pues la ineficiente gestión de los riesgos. Claro, claro, porque ellos ¿Qué? sí conocían como empresa, ¿no? Sí, ellos Las sabían, consecuencias y la toxicidad de la sustancia. sí, o sea, ellos sabían lo que iba a pasar, O sí, lo que podía pasar, lo que claro. podía, bueno, sí, no exactamente lo que podía, lo que iba a pasar, pero sí lo que podía pasar, lo que, sí, lo que iba a pasar, digamos, a manera general, ¿no? Iba a haber un Sí, evento por impacto ambiental de claro, contaminación que podía afectar a las personas. Y claro. no hicieron nada, no tomaron ningún control, no hubo ninguna mitigación. Y adicional a eso, pues hicieron como un tema de fraude y ocultamientos. ¿Por qué fraude? Porque manipularon la información. O sea, presentaron información pues como a su conveniencia, pues que le quita a uno Claro, moverle dos que tres cositas, ¿no? Ahí a los reportes. Y claro, y entonces, así, claro, evitas dar más datos, ¿no? sí, así como de, ¿y cómo estás? Ay, Ya no. así, ¿no? ¿Cómo estás? Oye, esto, pues no, como que contesta y el otro se hace la idea de lo que quiere. Claro, Entonces, así Dupont, entonces como que sí manipuló la información. Y esto dio como consecuencia un impacto ambiental y social a largo plazo. Por ejemplo, que aquí, a ver, agárrate, amiga, agárrate. Porque es contaminación crónica del entorno y de las personas. ¿Por qué? Porque esta sustancia, cuéntanos, el cuéntanos. PFOA, Ajá. permanece en la sangre y no solo permanece en tu sangre a largo plazo, por eso es una sustancia eterna, sino que se transmite de madre a hijo. O sea, si Ay, yo me embarazo y no. tengo eso en mi sangre, mi hijo va a tenerlo. ¿Ok? Qué Bueno, tremendo. ¿Y en qué imagínate, momento se va a romper esa cadena de es porque te transmisión? iba a decir, porque igual a lo mejor si yo tengo, si, o sea, si soy yo varón no hay tema, porque nada más es de la madre la que Por puede, la gestación. exacto, por el tiempo que está uno, todo lo que le pasa. Pero ahora imagínate todas las que sean niñas que van a tener hijos, entonces por eso es, muy bueno, él lo tiene, ¿no? El químico eterno, forever, Ay, forever no. chemicals. Qué lamentable. Y todo esto Dice, lo que ocasiona, de sí, verdad, dice que los ¿eh? efectos a largo plazo aún son desconocidos, o sea, de plano no tienen idea del que el daño que puede hacer esto. Ya. Voy a ver, por eso cuando van a hacerte la demostración, los de Royal Prestige sacan el Tefal y te dicen que eso es mortal y es muy malo. No están tan equivocados, a mí ya me dio miedo. Ok. Bueno, Uh-huh. habrá que ver. Esto fue hace algunos Sí, sí, años claro, y y obvio, esta sustancia ya no. Yo, de ya, hecho, ya después de que está. vi la película, corrí a ver ahí, y el sartén dice, este no contiene el de Tefal, no he visto los de las otras marcas, chequen. Pero sí, obviamente con su salud pública, millones en tratamientos y Claro, la monitoreo, salud pública, pues, la gente mal, y lo mismo, se rompe la confianza con las empresas, ya por eso la gente no les cree, y lo que sé es como ya no le creemos ni a la iniciativa privada, ni a la iniciativa, al al gobierno. gobierno, a nadie, porque nos mienten tanto, que ya así como Claro. que cuando, ahora así Pero la como, cuestión es solamente que mientan, la cuestión es que ocultan que hay, o sea, que hay cosas que pueden dañar a la comunidad. pues sí, pues es parte de, o sea, Entonces, del mentimiento, que es, sí. claro, o sea, que es más grave, ¿no? Eso es muy, muy, muy terrible. Entonces se pierde la confianza. Y además, imagínate para un tema de una DuPont, una empresa es un monstruo. O sea, DuPont es un monstruo de organización. Y Ay, entonces una pérdida de valor, pues, o de desconfianza que genera una pérdida de valor, pues sí la afecta en sus finanzas. claro, Ya no se resguardan tanto su utilidad. Es que eso pasa. Dice que se vuelve como un círculo vicioso, hay un malentendimiento, porque yo con tal de no a lo mejor tener un gasto adicional, que no es un gasto, es parte de lo que debe de ir, oculto, miento, no me importa que las demás personas sean dañadas, o sea, no hay responsabilidad social ni sostenibilidad. Y entonces luego sale a la luz y me cuesta millones, que a lo mejor pudieran ser claro. menos de los Si que lo me hubieras hubiese costado empleado inicialmente. para controlar, ¿no? Exacto. Entonces, bueno,
Obviamente aquí como la respuesta oficial, o sea, lo que hicieron, pues como para hacer ahí un poquito la mitigación, Claro. pues obviamente la indemnización de las personas, pero pues al principio no lo Claro. querían hacer, ¿verdad? Se vieron obligados por un tema ya en la corte. Nuevas regulaciones internacionales Que sobre volvemos al sustancias. punto, ¿no? Sí, o sea, lo mismo. O sea, dañan y todo, y bueno, pues entonces Exacto. ahora hay que crear algo que me ayude a controlar y vigilar sobre todo, ¿no? Claro, por eso le decía a la gente, oye, es que mira, agárrate la norma, ahí está la experiencia de muchos, a lo mejor hasta ha costado vidas algún tema, pero ocupas sus controles operacionales. Claro. Con eso ya vas a tener un super avance, si no tienes un sistema de gestión, haz la implementación de las normativas que te apliquen y con eso vas a avanzarle un poco. Y bueno, entonces, y por último, pues sí, la fuerte presión social y mediática a la industria química, que es un tema, oye, no, mira, tú esperas ahí luego los textiles, también cómo contaminan, o sea, es un tema ahí bastante fuerte en algunas industrias. Pues sí. Y trayéndolo tal vez al presente, en ese enfoque, decir qué controles fallaron o qué aspectos de sostenibilidad. Se hubieran empleado o... Sí, o sea, ¿qué pudieron haber hecho que pudo haber evitado que cayeran en esas situaciones? ¿Qué mecanismos dentro de estos temas? Eso es lo que lo hiciéramos hoy. Dos cosas. Una es, pues es lo mismo, tener una gestión ambiental. No, qué lamentable. De verdad es que pues, el enfoque a prevenir la contaminación mediante la identificación de tus de riesgos o tus aspectos ambientales y los requisitos legales, porque como en el anterior, o sea, sí hay requisitos legales, pero Claro. simplemente, mira, no le digo a nadie, y si, como dice Talía en la canción, si no me acuerdo no pasó, sí, ahí lo dejo de ver si se me olvida, Sí. a nadie se entera, y listo. Entonces, no va por ahí. Sí, no, o sea, no hay una concienciación hacia prevenir la contaminación, ¿no? No, el tema de entender lo grave que se puede volver tanto a nivel ambiental como a nivel social por Sí, claro. las personas, Claro. El dejar que esas cosas pasen. Y entonces vamos al siguiente punto, que es pues la falta definitiva de responsabilidad social. Totalmente, totalmente. No hay nada que, Sí, que los ponga a nada decir, bueno, justifica. ¿sabes qué? Sí. Sí, nada justifica, porque como dices tú, sabían que esa es la parte, o sea, ocultaron la información, sabían que iba a haber un daño mínimamente ambiental, pero era obvio que iba a haber un daño también a la salud y lo ocultaron. Entonces, pues más que nada también la difusión de que estaban trabajando con una sustancia altamente tóxica, ¿no? Sí, claro, porque incluso según medio recuerdo en la película, los mismos trabajadores se vieron afectados. Y algunos trabajadores solamente por la manipulación de... Sí, eran los que más. Y luego hubo algunos que les dieron o sea, como que se enfermaban y entonces los indemnizaban muy bien. Y ya, o sea, como que no les decían, oye, pues a lo mejor es por eso. No, sí, como que mejor que se vaya, les pagamos bien y ya hay que se quede. Pero había familias enteras enfermas. Los animales, digo, las reses morían así un montón y ellos, nada. Como si nada, ¿no? Sí, o sea, te digo, ética, transparencia. Responsabilidad social. No, cero. O sea, no hay menos porque ya no hay, pero si no sería -3. Claro. Y ya así como que ya con toda esta información, lo que se puede hacer como tener una pequeña conclusión, ya así resumiendo todo este caso de DuPont y el teflón, obvio, el que se usaba antes. Claro, con esta sustancia PFOA. El PFOA, ¿no? Sí, claro. Entonces, en este caso DuPont yo creo que ilustra muy claramente cómo la falta de ética, el ocultamiento así de la información y sobre todo la negligencia en la gestión de la sostenibilidad que pueden causar una catástrofe ambiental y de salud que puede durar generaciones, porque eso es lo peor con estos temas, que no son algo que digas, ay, bueno, y aunque lo que decía suene mal, ¿no? De, oye, le prestó un accidente, 2, 3 personas, pues desgraciadamente claro, abandonaron este plano existencial. No, claro, aquí son miles y dices, ya arreglo y demás, no, aquí fueron más de 70,000. Más de 70,000 que se contaminaron, sí, okay, al final no sabes. Directo, claro. Y luego todos los que las iban pasando, que van abajo, pues imagínate. Claro. Entonces, pues al final los impactos invisibles de este tipo de cosas pueden durar toda la vida. Claro. Y bueno, la negación allí empresarial yo creo que es la peor solución que pueden tener. Porque al final se va a saber. Claro. No hay manera. O sea, y luego un efecto de esta naturaleza, pues es imposible de ocultar, ¿no? Sí, claro. Claro. Entonces, ahí, por ejemplo, pues para ti, ¿cuáles serían estos puntos? Digamos pero, que similitudes o patrones, ajá, ¿no? De los casos que tú digas, esos fueron los puntos que sí o sí, como que ahí metieron la pata, pero hasta el fondo, o las pues, dos. Mira, yo creo que uno de ellos es haber subestimado y ocultar los riesgos ambientales,
por prioridad de intereses, por darle prioridad a intereses económicos. Sí, O sea, no, muy de acuerdo. Ambiciones económicas sobre Sí. bienestar social. O sea, de ¿no? las tres patitas del ambiental, social y gobernanza, que en gobernanza y en lo financiero, sobredece. Sobre Los eso, demás, ¿no? La otra que tenemos es pues, la falta de transparencia y mala comunicación con las partes interesadas, en porque los dos casos. así es, en los dos casos pues fue pues, prácticamente lo mismo. Más Sí, o es menos, que es ¿no? impresionante porque es como que si fuera la misma historia. Sí, y lo más curioso de todo es que fue por los mismos años. Sí, sí, como O que ese sea, tiempo. en el 51 empezó lo de Dupont y en el 52 empezó lo de Ujú. P&G, ¿no? Sí, sí. O sea, yo creo que es parte de esta falta de cultura, a lo mejor de la época. Pero bueno, una cosa es la cultura empresarial, otra cosa es la cultura como persona, ¿no? Pero bueno. Pues sí, y te digo, a lo mejor también es parte de no ser tan conscientes de todas las consecuencias Quiero pensar. que había con estos químicos. Y bueno, pues una cultura nula de responsabilidad social, ¿no? No se le daba importancia a la responsabilidad social. Y yo creo que ahí el secreto o la palabra clave es nula, o sea, nula, no había, cero, nada. Qué triste, porque Sí. esto ha costado muchas almas. La verdad sí, o sea, la verdad es que a veces ahorita nosotros disfrutamos de cierto nivel de conciencia, en las empresas hay ciertos pues criterios, ¿verdad? De seguridad, cuidado del medio ambiente, y a veces también perdemos el contexto de lo que se ha avanzado, porque no vemos lo que hubo atrás. Claro. Entonces, claro, no quiere decir que por eso no vamos a exigir más, porque pues cambio climático, ahí mira, ya nos está pisando los talones, Sí, ¿no? muy feo. Entonces, como qué acciones pudiera hacer que, pues, pudiéramos puntualizar, recomendar o Precisamente mencionar, para ¿no? seguir con este tema de lo que les decía, no porque estemos un poco mejor no quiere decir que no hagamos cosas. Así es. Y ya como derivado de estos casos que vimos, yo empezaría con el tema de implementar, o sea, en un sistema de gestión, de verdad, en las empresas implementen, ya si dicen, no, esto es muy caro, no lo certifiquen. Claro. No lo certifiquen, de veras, o sea, menos Sí. chámbalo para uno, pero no importa, no lo certifiquen, pero implementenlo, porque les va a permitir identificar sus riesgos ambientales. Y algo que hay una palabra que casi no se utiliza, pero es tu pasivo ambiental. ¿Qué es mi pasivo ambiental? Este tema era un pasivo ambiental. Esos temas ambientales que en un momento dado si se identifican Claro, se tratan, materializan, se controlan. ajá, te van a generar un costo. Ese es un Así pasivo, o sea, este es un término que tiene que ver con situaciones financieras, o sea, así tal cual, un pasivo ambiental, como es una deuda, bueno, pues todos los temas legales o temas de este tipo son pasivos ambientales y un sistema de gestión les va a ayudar a evitar que pasen cosas a minimizar, como claro, claro. así es sencillo. ¿Y tú qué le pondrías a ver? Yo ya dije una, tú, a ver, ¿cuál otra? Bueno, mira, una de las que se puede identificar aquí, y yo creo que estarán de acuerdo, es mantener prácticas éticas de una cultura de responsabilidad social. Por favor. ¿Vale? Esto creo que nos hace un poquito de falta. Digo, tenemos organismos, tenemos instrumentos, tenemos un montón de por información no paramos, amiga. Mira, aquí empresa socialmente responsable, en Europa hay muchos criterios, ya hay leyes, ya hay muchas cosas. Sí, tenemos normas también, ¿no? Pero yo creo que ahí lo crítico es lo que dices tú, que realmente se logra esa cultura de responsabilidad social, más allá de un distintivo, de cualquier cosa. Totalmente, o sea, no es solamente a nivel empresarial, sino es a nivel conciencia humana, ¿no? Es que es eso, yo siempre he pensado, ¿cómo le haces para dormir después de que tomaste la decisión sin ningún reparo de que tanta gente fuera dañada? Y además, yo no sé si sabían el tema del largo plazo con eso de la de química eterna, pero no sé. Entonces, sí, la cultura. Danos otro puntito. Ya para terminar este tema ahí en las cuestiones técnicas, pues obviamente aquí yo creo que para todas las empresas es el aplicar un enfoque de doble materialidad primero, que tiene que ver con identificar no solo como los problemas que me va a dar a mí mis partes interesadas. Oye, que si me van a hacer manifestación, que si... No, ¿cómo los afecto yo a ellos? O sea, es como, ¿cómo me afectan y cómo los afecto? Sí. Y realmente poner una acción y un enfoque, lo que tú estabas diciendo, de cultura, de responsabilidad social al momento de identificar esos riesgos, porque eso es la doble materialidad, una serie de riesgos y oportunidades con un enfoque de sostenibilidad. Y obviamente complementar eso con acciones y con auditorías éticas. Uy, creo que hayas dado en un punto así como ácido. Sí, claro, porque mira, ya identifiqué qué me puede pasar, luego ya voy a poner controles. Y si no tengo una auditoría ética que realmente saca a la luz las cosas que me pueden doler, no me pueden gustar. Por favor, cuando se hacen las auditorías, sobre todo las externas, vienen de una manera objetiva a verificar que sus sistemas cumplan con lo que ustedes se han comprometido a tener. No hay nada más que eso, o sea, lo que acabo de decir tal cual. No es otra cosa. Entonces, digamos, y véanlo como los buenos amigos. Ustedes saben que los amigos
se dicen las cosas, sean buenas o sean malas. Claro. Si es un amigo, te ve que estás mal y no te lo dice, pues perdón, pero ese no es su amigo, ¿eh? No es su amigo. Los amigos no nada más están para echarnos porras. También nos tienen que ubicar, dar esa pastillita de ubicatex. Bueno, al revés también, el que solo te dice lo malo, pero nunca te reconoce algo bueno, tampoco es su amigo. Es un amigo, ¿eh? No, tiene que ir de las dos partes. Entonces, es este equilibrio que debe haber, donde el punto de vista sea objetivo. Y bueno, si te están detectando algo en lo que te hace falta, que no tienes o que hay que mejorar, pues no es algo personal. O sea, es una manera de mejorar tu sistema. Yo te voy a decir. Y de proteger a tu compañía. Sí, claro, porque eso he platicado con algunas organizaciones que tienen el tema, por ejemplo, de calidad, y que les dice, oye, es que mira, no tienes este tema ambiental, ¿no? Me dice, pero pues es que no es de 14,000. Oye, sí, pero evalúa cómo te puede afectar la prestación del servicio si te puede pasar algo que tiene que ver con ambiental o con seguridad. Entonces, si esto puede afectar mi servicio, tengo que tomarlo en cuenta. Entonces, a mí como auditor no me van a pagar más, no me van a pagar menos. Si la empresa pues tiene un tema, ¿no? O sea, yo voy identifico, o sea, yo no gano por irte a dejar no conformidades, ¿no? Yo es por ir a evaluar. O por no dejarte. O por no dejar, sí. Tuvimos un ex compañero que dicen que hacía eso. Que decían, no, bueno, mira, para no complicarnos, ahí lo arreglas, y no levantaban los hallazgos. Sí, a ver, hallazgos pueden ser positivos o negativos. Claro, ¿no? hay de todos, también hay cosas buenas. Pero es no ético, te ayuda, o sea, no te ayuda. Eso que hacía, precisamente, yo creo que caía en una auditoría que no era ética, porque no te obliga, porque muchas organizaciones, hasta que no se lo dejan como no conformidad, no toman la acción. Y no puedes ir como auditor así, y Bueno, mira, ya está, aquí tienes tu resultado, ¿no? Sí, ahí tienes el certificado y ya te regalé. No, o sea, entonces, no, pues después. Entonces, yo creo que tome nota y bueno, pues... Sí, vean, de verdad, vean las auditorías como un amigo. Sí, y en todos los... Es que mira, yo creo que vamos cayendo en muchas cosas, en diferentes temas y enfoques, en situaciones que son similares. Ahí sí, totalmente. Algunas acciones. Vuelve el punto. Y bueno, pues la información hasta aquí estuvo con todo, o sobre todo muy palomera. Muy palomera en este caso, sí. Sí, entonces súper recomendado que vayan y vean. De la pantalla grande. Sí, claro, no, para que no se diga que está aburrido. Así es. Entonces, pues los desastres químicos pues, son una cruda verdad, y sobre todo que no se trata solo de cumplir las normativas en papel, ¿ok? Sino de proteger vidas y el planeta, amiga. O sea, porque como comentábamos, cambio climático, ya mira, lo tenemos aquí respirándonos en la nuca, y si no tomamos acción pronto, que tiene que ver con todo este tema de cómo impactamos a nuestro planeta, nos puede ir bastante mal. Entonces, la buena gestión ambiental también es sinónimo de responsabilidad social, sostenibilidad, como quieran decirle, y supervivencia. Así es sencillo. Qué fuerte, ¿verdad? Pero sí. Sí, pues es fuerte, pero sí. Sí. No, si no se han dado cuenta de eso, no lo han aceptado, no, o sea, estamos en una carrera contra el reloj. Sí, totalmente. Por lo tanto, pues, ignorar los aspectos ambientales y no establecer acciones no es un ahorro, es una sentencia. O sea, no hay más. Las consecuencias sociales y legales son devastadoras. La ética y la transparencia en este caso, pues, son clave. Sí, así es, muy de acuerdo. Y bueno, pues aquí desde Insostenible Podcast, nuestro compromiso, ya saben que es conectar estos retos con la gestión y la sostenibilidad, estas situaciones que pueden pasar en cualquier momento y que a veces salen de la misma pues, pantalla grande, ¿verdad? Bueno, se proyectan a la pantalla grande. Sí, bueno, sí, que vienen, en este caso estos temas que vienen de la pantalla grande y que a veces, oye, pues la realidad supera a la imaginación, por eso es que toman casos reales para llevarlos a la pantalla grande, porque son cosas que, wow, impresionan, ¿no? Impresionan. Pues muchas gracias por acompañarnos en Insostenible Podcast, en este viaje por desastres químicos que pues llegaron al cine, tristemente. Así que si quieren saber más, si quieren conocer más, suscríbanse, compartan este episodio y recuerden que una gestión responsable hoy es la mejor inversión para tu empresa y tu comunidad. Pues hasta la próxima y sostenibles, y recuerden que si no cuidan sus impactos ambientales, pues ellos se van a encargar de ustedes, ¿eh? Así que cuídenlos, identifíquenlos y contrólenlos. Nos vemos. Pronto. Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo episodio.
Nos vemos el viernes. Y Sostenible Podcast. Gestión sin filtros.